Laboratorio Ready, la historia de hoy es... En plena recepción de mi boda, mi suegra agarró el micrófono y anunció, como un regalo especial, he invitado al padre de la novia. Sin saber que yo había cortado contacto con él por años de abuso y manipulación. Su expresión cuando mi esposo tomó el micrófono no tenía precio. Esta semana me casé con Alex. Ahora estamos en nuestra luna de miel, pero en lugar de disfrutarla, estamos lidiando con un verdadero dolor de cabeza porque mi suegra está furiosa y no deja de llamarnos, así que aquí estoy en Reddit buscando consejo. Para que entiendan mejor la situación, debo empezar hablando de mi padre, y el tipo de persona que es. Simplemente nunca estuvo realmente presente en mi vida. Era el clásico hombre que hacía promesas que jamás cumplía y que siempre priorizaba sus deseos egoístas por encima de su familia. A lo largo de mi vida, fue más una carga que un padre. Tuvo múltiples aventuras, traicionando a mi madre de la peor manera posible. No solo con desconocidas, sino con sus amigas más cercanas. Le destrozó el corazón. La humilló y la dejó sola luchando por mantener el orden mientras él seguía viviendo imprudentemente. Además de ser infiel, era pésimo con el dinero. Nunca planeaba para el futuro, jamás guardaba nada para emergencias o para mí. En cambio, despilfarraba lo poco que tenía en juegos de azar, tirando por la borda cualquier posibilidad de estabilidad. Una vez incluso llegó al extremo de robarle a mi madre el dinero que ella había ahorrado con tanto esfuerzo. Y lo apostó todo sin pensarlo dos veces. Por si fuera poco, también tenía tendencias violentas. En una ocasión, golpeó tan brutalmente a alguien en un bar que acabó en prisión por un tiempo. Debido a todo esto, nunca sentí ningún tipo de vínculo con él. No había amor, ni confianza, nada de lo que debería existir entre un padre y una hija. La única verdadera figura paterna que tuve fue mi madre. Ella lo era todo para mí, mi modelo a seguir, mi mejor amiga, la única persona con la que sabía que siempre podía contar. Trabajó incansablemente para asegurarse de que yo tuviera una buena vida, recogiendo los pedazos cada vez que mi padre causaba un desastre. La amaba más que a nada en este mundo. Era la única persona que realmente me importaba. Pero la vida puede ser cruel. Justo cuando estaba a punto de graduarme del instituto, mi madre falleció. Perdí a la única figura parental que realmente había conocido. La única persona que me había hecho sentir segura y amada. Y lo que lo hizo aún más difícil fue que nunca tuve la oportunidad de compartir con ella uno de los momentos más importantes de mi vida. Había sido aceptada en la universidad de mis sueños, algo por lo que ella siempre me había animado a luchar. Pero ya no estaba cuando pude contárselo, nunca pude ver el orgullo en sus ojos. Ese pensamiento todavía me persigue hasta el día de hoy. Todo empeoró tras su muerte, mientras yo luchaba con el dolor de su pérdida. A mi padre no parecía importarle en absoluto. Nunca la lloró, nunca derramó una lágrima. Nunca mostró el más mínimo signo de haber perdido a alguien importante. Lo único que le importaba era el dinero que iba a heredar. Asumió que heredaría todo lo que ella poseía, como si tuviera derecho a ello, a pesar de todas las formas en que la había lastimado. Pero mi madre, siendo la mujer inteligente y fuerte que era, se había asegurado de que eso no ocurriera. Legalmente me había dejado su coche y todo el dinero de su cuenta bancaria. Esa decisión me salvó, pero enfureció a mi padre. Él recibió el pago del seguro de vida, que ya era una suma considerable, pero eso no fue suficiente. Creía que merecía más. Realmente pensó que simplemente le entregaría todo lo que mi madre me había dejado, como si fuera su derecho tomarlo. Pero yo no era tan ingenua. Conocía perfectamente a mi padre y sabía lo que haría si le daba un solo céntimo. Lo apostaría todo, tal como había hecho con cada euro que había pasado por sus manos. Así que me negué. Me mantuve firme y conservé lo que mi madre me había dejado, sabiendo que era lo que ella hubiera querido. Para cuando me mudé a la universidad, mi padre ya había seguido adelante con su vida. Tenía una nueva novia, mucho más joven, alguien que probablemente no tenía ni idea de qué tipo de hombre era realmente. Y una vez que me instalé, me di cuenta de que no tenía ninguna razón para mantenerlo en mi vida. Prácticamente corté toda comunicación con él, porque cada vez que me llamaba, nunca era para preguntar cómo estaba o para ofrecerme algún tipo de apoyo. No. El único motivo por el que alguna vez me contactaba era para pedir dinero. ¿Os lo podéis imaginar? ¿Un hombre adulto, un padre, pidiendo constantemente dinero a su propia hija? Era patético. Me hizo darme cuenta aún más de que había tomado la decisión correcta al mantenerme distante. Había perdido a mi madre, la única figura parental verdadera que había tenido. Y aunque estaba completamente sola, prefería luchar por mi cuenta antes que dejar que él me arrastrara con él. Después de cortar lazos con mi padre, supe que tenía que volverme completamente independiente. Empecé a trabajar en un local de comida mientras estudiaba en la universidad, ganando mi propio dinero para no tener que depender de nadie.
Trabajaba largas horas, a veces compaginando turnos entre clases, pero no me importaba. Cada euro que ahorraba me hacía sentir más fuerte, como si estuviera tomando el control de mi propia vida, algo que mi padre nunca había hecho por sí mismo. También me hice una promesa: nunca más contactaría con él. Pero, por supuesto, mi padre no era del tipo que simplemente desaparece. A lo largo de los años, siguió intentando volver a mi vida, especialmente después de que me graduara y consiguiera un trabajo estable. Estaba claro que no quería reconectar conmigo porque me echara de menos. Solo me veía como una fuente de dinero ahora que tenía ingresos estables. Aunque había bloqueado su número e ignorado sus intentos de comunicarse, cometí un pequeño error. Había puesto los detalles de mi trabajo en mi perfil de LinkedIn. Eso fue todo lo que necesitó. Un día, después de terminar mi jornada laboral, salí de mi edificio de oficina solo para encontrármelo esperándome en la puerta. Estaba borracho, con la camisa arrugada, el pelo desordenado y apestando a alcohol. En cuanto me vio, se tambaleó hacia adelante y comenzó a suplicar: quería que le prestara miles de euros como si yo tuviera ese dinero de sobra. Como si le debiera algo. Como si alguna vez hubiera estado ahí para mí, me hubiera apoyado o hubiera hecho algo para merecer mi ayuda. Necesitaba ese dinero para saldar sus deudas de juego. Me negué sin dudarlo, y le dije que sus deudas no eran mi problema. Pero él no aceptó un no por respuesta. Sus súplicas se convirtieron en amenazas. Dijo que si no le daba el dinero, iría a hablar con mi jefe para pedírselo. Estaba dispuesto a avergonzarme en mi lugar de trabajo, dispuesto a humillarse a sí mismo si eso significaba conseguir lo que quería. Pero no me dejé intimidar. Lo miré a los ojos y le dije firmemente que si daba un solo paso en mi oficina, me aseguraría de que mi jefe llamara a la policía. No lo quería cerca de mí y desde luego no quería que se identificara como mi padre. Porque a mis ojos, no lo era. Nunca había sido un padre para mí, nunca había ayudado a mi madre a criarme, nunca había actuado como un verdadero padre. Y no quería tener nada que ver con él. Se lo dejé muy claro antes de alejarme. Mi padre no dejaba de gritar. Estaba borracho, ruidoso y completamente desvergonzado. La gente que pasaba comenzó a mirar y me sentí humillada. No importaba cuán firmemente me negara a darle dinero, él seguía gritando, actuando como si yo fuera la irracional. Fue agotador. Y en el fondo, sabía que no me dejaría en paz a menos que le diera algo. Así que solo para librarme de él, le di unos cientos de euros. No era mucho, pero fue suficiente para que finalmente se marchara. Después de ese incidente, no quise correr más riesgos. Inmediatamente hablé con seguridad de mi edificio, y me aseguré de que supieran que nunca debían dejarlo entrar si aparecía de nuevo. También hablé con mi jefe, y le expliqué la situación. Afortunadamente, fue increíblemente comprensivo, y me aseguró que si mi padre alguna vez intentaba causar problemas en el trabajo, ellos se encargarían. Eso me dio cierta tranquilidad, pero sabía que mientras mi padre estuviera cerca, nunca dejaría de intentar colarse de nuevo en mi vida. Y tenía razón. Cuando conocí a Alex, mi padre lo vio como otra oportunidad para aprovecharse de mí. Había sido muy cuidadosa de mantener mi relación en privado, nunca publicando sobre ella en redes sociales porque conocía a mi padre. Sabía qué tipo de persona era, cómo siempre buscaba formas de manipularme y hacerme sentir culpable. Pero de alguna manera, se enteró de la existencia de Alex. No sé cómo lo logró, tal vez a través de parientes lejanos, tal vez a través de personas que me conocían. Pero una vez que tuvo esa información, localizó a Alex y comenzó a enviarle mensajes de la nada. Le dijo que debería tener cuidado al casarse con una cazafortunas como yo. Me pintó como una especie de estafadora, diciendo que era como mi madre, alguien que usaba a la gente y la desechaba después. Por si fuera poco, incluso habló del dinero de mi madre, tergiversando la historia para hacerse pasar por la víctima. Le dijo a Alex que le había robado el dinero después de que mi madre falleciera, que me había fugado con él sin darle su parte legítima. Intentó hacer que pareciera que yo era la codiciosa y egoísta, todo porque me había negado a dejar que tomara lo que ni siquiera era suyo para empezar. Leer esos mensajes me hizo hervir la sangre. Me sentí extremadamente avergonzada de que mi propio padre hubiera contactado con mi pareja, e inventado semejantes mentiras, solo para intentar sabotear mi relación. También me hizo darme cuenta de que no importaba cuánto tiempo pasara, no importaba cuánto me distanciara de él, siempre encontraría la manera de intentar hundirme. Afortunadamente, Alex me conoce lo suficiente como para saber que todo era mentira. Bloqueó a mi padre y pensé que después de ese incidente, nunca más podría hacernos daño. Alex y yo habíamos estado planeando nuestra boda durante semanas y todo estaba encajando tal como queríamos. Habíamos decidido hacer una boda en un destino especial, algo íntimo, tranquilo y significativo para nosotros. Ninguno quería un evento grande y extravagante, y por suerte, la mayoría de nuestros familiares apoyaban esa decisión.
La mayoría, pero no todos. La madre de Alex, mi suegra, no estaba contenta. Había dejado muy claros sus sentimientos acerca de nuestra pequeña boda desde el principio. En su mente, una boda no era solo sobre la pareja. Se trataba de que ella pudiera presumir ante todos sus amigos y vecinos. Creía que deberíamos haberle permitido invitar a todos sus conocidos, incluso a personas que Alex y yo nunca habíamos visto. Quería que nuestra boda fuera más sobre apariencias, sobre impresionar a los demás. Cuando Alex y yo nos mantuvimos firmes y dijimos que no, se enfureció. Pero en lugar de estar molesta con ambos, decidió que yo era el problema. A sus ojos, yo era la mente maestra detrás de todo. Creía que había manipulado a su hijo para que quisiera una boda pequeña. Que yo era la razón por la que no le estaba dando el gran espectáculo con el que siempre había soñado. La verdad es que mi suegra nunca me ha querido. Desde el momento en que Alex y yo nos pusimos serios, me ha resentido por una razón u otra. Quizás sea porque nunca he buscado su aprobación, nunca me he doblegado para complacerla como ella esperaba. Y probablemente le ha molestado aún más porque no ha tenido control sobre mí. Constantemente busca la manera de menospreciarme en cada oportunidad que tiene. Es como si siempre estuviera buscando algo para criticarme, por insignificante que sea. Si cocino algo para ella y mi suegro, critica hasta el más mínimo detalle. Actúa como si la hubiera ofendido personalmente con mi cocina, comparándola con la suya, y suspirando dramáticamente sobre cómo nunca podré igualar sus habilidades culinarias. Y, por supuesto, nunca deja de recordarle a todos que su hijo va a sufrir después de casarse conmigo, como si mi habilidad para cocinar definiera de alguna manera todo mi valor como esposa. Pero sus problemas conmigo no se limitan a la cocina. El mayor problema, según ella, es que mi esposo y yo no queremos hijos, al menos no por ahora. En su mente, esto es completamente culpa mía. Está convencida de que soy yo quien está lavándole el cerebro a su pobre hijo para que no quiera tener hijos todavía. Me ha dicho varias veces que le debo un nieto pronto, como si tener un hijo fuera algún tipo de deuda que se supone que debo pagarle. Incluso ha llegado al extremo de decirme que si mi primer hijo no es varón, estará muy decepcionada de mí. El hecho de que piense que tiene derecho a decidir sobre mi cuerpo y mi matrimonio es más que frustrante. El único consuelo en todo esto es mi esposo. Siempre ha estado de mi lado y me ha defendido. Cada vez que su madre intenta menospreciarme o hacerme sentir pequeña, él la frena. Deja claro que nuestras decisiones son nuestras y que ella no tiene voz ni voto. Pero a pesar de eso, ella nunca para. No importa cuántas veces él me defienda, ella sigue aprovechando cada oportunidad para atacarme, como si esperara el día en que finalmente me derrumbe. En fin, antes de la boda, había dejado muy claro que de mi lado de la familia, solo algunos de mis primos cercanos y parientes estaban invitados. Mi padre, sin embargo, no estaba en esa lista. No lo quería allí, y me aseguré de que todos lo supieran, incluidos mi suegra y mi suegro. Conocían mi historia con él. Sabían qué tipo de persona era. Sabían exactamente por qué no quería tener nada que ver con él. Así que imaginad mi sorpresa cuando, durante la recepción, después de nuestra hermosa ceremonia de boda, cuando todo iba perfectamente, de repente lo vi entrando a nuestra fiesta. Me quedé helada. Todo mi cuerpo se enfrió tan pronto como puse mis ojos en él. Mi esposo y yo nos miramos al mismo tiempo, ambos tratando de procesar lo que estaba sucediendo. Mi padre no debía estar allí. ¿Cómo supo siquiera dónde venir? ¿Quién le había dicho? Y entonces, para nuestro completo asombro, mi suegra se levantó de su asiento y caminó directamente hacia él. Observé horrorizada cómo le estrechaba la mano como si fueran viejos amigos. Se quedaron allí sonriendo y charlando como si esto fuera algún tipo de reunión, en lugar de uno de los días más importantes de mi vida siendo arruinado. Fue entonces cuando me di cuenta de que ella lo había planeado. Ella era quien lo había invitado. Antes de que mi esposo y yo pudiéramos siquiera reaccionar, antes de que pudiera acercarme y exigir una explicación, mi suegra agarró el micrófono. Con la sonrisa más presumida en su rostro, anunció a toda la boda. Como un regalo de boda especial, he invitado al padre de la novia a estar aquí con nosotros hoy. Sentí que el estómago se me caía a los pies. Mis manos se cerraron en puños mientras estaba allí, demasiado aturdida para moverme. Pero ella no había terminado todavía. Se volvió hacia mí, con una expresión llena de falsa compasión y dijo: «Sé que no querías a tu padre en tu boda, pero decidí invitarlo de todos modos, porque realmente esperaba que sin importar cuán terrible sea la historia entre vosotros dos, encontraras en tu corazón la manera de perdonar a tu padre. Es tu único padre vivo, y no deberías alejarte de él». Sentí pura rabia hirviendo dentro de mí mientras miraba a mi suegra. ¿Cómo se atrevía? No tenía ni idea por lo que este hombre me había hecho pasar a mí y a mi madre. Las traiciones, el desamor, el trauma que aún persistía. No tenía ningún derecho a ir a mis espaldas e invitar a mi padre a mi boda. El día más feliz de mi vida.
cuando todo lo que quería era una noche alegre y libre de estrés. Miré a mi esposo y pude ver la ira en sus ojos. Estaba tan furioso como yo. Con una brillante sonrisa de autosatisfacción, mi suegra le entregó el micrófono a mi padre. Mi corazón se detuvo. Mi padre tomó el micrófono, agradeció a mi suegra y comenzó a hablar. No empezó con una disculpa. No reconoció los años de dolor ni el daño que había causado. En cambio, se lanzó a una diatriba de autocompasión sobre lo difícil que había sido para él después de que mi madre muriera. Habló sobre lo duro que era ser un padre soltero, como si realmente lo hubiera sido. Habló como si realmente me hubiera criado, cuidado, o hecho algo por mí después de que mamá falleciera. Luego admitió de la manera más casual que había cometido algunos errores en la vida, pero que había madurado a lo largo de los años, y lamentaba cómo me había tratado. Continuó su discurso, actuando como un pobre padre incomprendido. Le dijo a todos que yo me había aferrado a mi resentimiento demasiado tiempo, y que necesitaba dejar las cosas ir para que pudiéramos empezar de nuevo. Que yo estaba siendo terca al no perdonarlo. Y luego vino el golpe final. Dijo que había hecho todo lo posible por ser un buen padre. Que yo debería estar agradecida por todos los sacrificios que había hecho por mí, que en lugar de alejarlo, debería haber estado agradecida y perdonar todo lo que había hecho. Apenas podía oír nada más después de eso. Mi sangre palpitaba en mis oídos. El descaro. La absoluta desfachatez de este hombre para pararse allí en el día de mi boda, frente a todos mis seres queridos, y reescribir la historia como si yo le debiera algo. Miré a mi suegra, que observaba con una mirada presumida y satisfecha en su rostro, como si acabara de hacer algo maravilloso. Fue entonces cuando lo supe. Esto no se trataba solo de mi padre. Ella había hecho esto para humillarme, para ponerme en mi sitio. Mi padre continuó anunciando que lo único que esperaba era que en el día de mi boda dejara todo mi odio atrás, y me convirtiera en una mejor persona perdonándolo, y haciéndolo parte de nuestras vidas de ahora en adelante, ya que le encantaría conocernos mejor a mí y a mi esposo. En ese momento, antes de que pudiera siquiera procesar lo que estaba sucediendo, mi esposo se levantó de su asiento sin dudarlo. Caminó directamente hacia mi padre, le arrebató el micrófono de las manos y se volvió para enfrentarlo con pura furia en sus ojos. Observé cómo Alex se inclinaba y hablaba con mi padre. No pude oír lo que dijo, pero fuera lo que fuera, hizo que la cara de mi padre cambiara de confianza presumida a absoluto desconcierto. Y luego, lo suficientemente alto para que todos escucharan, mi esposo anunció que mi padre debía abandonar nuestra boda inmediatamente. La sala quedó en silencio. Mi padre se quedó allí, claramente sorprendido. Era como si genuinamente hubiera esperado que mi esposo y yo simplemente lo abrazáramos, que lo recibiéramos con los brazos abiertos después de todos estos años. No tenía ni idea de lo equivocado que estaba. Pero, por supuesto, no se fue de inmediato. Intentó discutir, diciendo algo sobre cómo merecía estar presente en la boda de su hija. Mi suegra rápidamente intervino también, corriendo a su lado en apoyo. Intentó detener a mi esposo, insistiendo en que echar a mi padre era cruel e innecesario. Sin embargo, Alex no cedió, la miró a los ojos y dejó muy claro que si mi padre no se marchaba por su cuenta, llamaría a seguridad. Hubo un momento tenso de tira y afloja, con mi padre todavía intentando mantenerse firme, y mi suegra defendiendo desesperadamente su gran gesto, pero mi esposo no se inmutó. Finalmente, después de darse cuenta de que no iba a ganar, mi padre se dio por vencido. Resopló, murmuró algo entre dientes y se marchó. Me quedé allí temblando de ira silenciosa, viéndolo irse. Por fin. Quería gritar, llorar, simplemente derrumbarme allí mismo, pero me negué a darles esa satisfacción. No iba a dejar que ninguno de ellos arruinara mi día aún más. Así que en lugar de eso, tomé un respiro profundo, me levanté de mi asiento, y me dirigí hacia mi suegra. Mi voz era firme, pero la ira en ella era imposible de ignorar. Necesitas irte también. Sus ojos se abrieron de par en par. Has hecho suficiente para intentar arruinar nuestra boda. Es una vergüenza tenerte como suegra, y no quiero volver a ver tu cara nunca más. El color desapareció de su rostro antes de que rápidamente se volviera roja de ira. Miró alrededor como si esperara que alguien viniera a su rescate, que la respaldara. Sus ojos se dirigieron a mi suegro y luego a mi esposo. Ninguno de ellos dijo una palabra. Al darse cuenta de que no tenía apoyo, me insultó y luego salió furiosa de la recepción con un bufido enojado. Después de que se fue, hubo un momento de silencio atónito antes de que, uno por uno, los invitados se acercaran a mí, diciéndome que había hecho lo correcto, que lo que mi suegra nos había hecho era más que irrespetuoso, que no tenía derecho a interferir en una parte tan personal y dolorosa de mi vida invitando a alguien que yo no quería allí. Ahora que la boda ha terminado, mi suegra está perdiendo la cabeza.
Ha estado bombardeando nuestros teléfonos con mensaje tras mensaje, furiosa porque la humillamos al echarla sin ceremonias. No deja de repetir cómo le faltamos al respeto delante de todos y cómo solo estaba intentando hacer lo correcto al traer a mi padre a la boda. Pero lo más gracioso es que está exigiendo que hagamos una disculpa pública. Así es, quiere que nos disculpemos. Es casi para reírse. Mi esposo y yo ni siquiera le hemos respondido todavía, sinceramente. No sabemos qué decir porque ningún razonamiento la hará ver que ella fue quien se equivocó. Entonces, ¿soy yo la mala? Actualización 1. Cuando publiqué por primera vez, todavía estaba procesando todo y me sentía abrumada, pero leer vuestras respuestas me ha hecho sentir tan comprendida y validada. Pasé años lidiando con la toxicidad de mi padre y el comportamiento pasivo-agresivo de mi suegra, y durante mucho tiempo sentí que tal vez estaba exagerando, o siendo demasiado dura. Pero después de escuchar a tantos de vosotros, ahora sé que he tenido razón todo el tiempo. Mi suegra sigue en su cruzada para presentarse como la víctima en todo esto. Ha estado llamando a cada familiar, amigo e incluso a algunos de nuestros invitados a la boda para contarles lo horriblemente que la tratamos cuando todo lo que quería era hacer algo bueno por mí y, con suerte, ayudarme a obtener cierre con mi padre. Sigue diciendo que la avergonzamos delante de todos en el día más importante de la vida de su hijo, y que lo único que intentaba hacer era ayudar a reparar una familia rota. Afortunadamente, la mayoría no está comprando su historia lastimera, y le han dicho que no era su lugar interferir en mi vida. En cuanto a mi padre, me puse en contacto con él lo justo para informarle en términos inequívocos, que si alguna vez intenta aparecer en mi vida de nuevo, ya sea en mi lugar de trabajo, mi hogar o a través de mi esposo, tomaré acciones legales contra él. Le dejé claro que con su historial delictivo, no me sería difícil obtener una orden de alejamiento. Sé cómo funciona y me niego a dejarle pensar que puede simplemente volver a entrar en mi vida cuando quiera, esperando dinero o atención. No lo quiero de vuelta en mi vida jamás. La única persona que realmente ha sido mi apoyo a través de todo esto es mi esposo, Alex. Ha sido increíble, firme, inquebrantable y completamente de mi lado. Me dijo que las acciones de su madre eran imperdonables y que no le debemos nada. Ahora se niega rotundamente a tratar con su madre, hasta que ella se disculpe. Y honestamente, incluso si se disculpa, no sé si alguna vez podré verla de la misma manera. Actualización 2. Hoy mi suegra me envió otro largo mensaje. Esta vez, insistió en que estoy siendo dramática por cortar la relación con ella por lo que llama, una buena acción. Afirma que solo intentaba ayudarme a obtener cierre con mi padre distanciado, y que estoy siendo una loca demasiado emocional por reaccionar como lo hice. A estas alturas, ni siquiera tengo energía para seguir enfadada. Simplemente me siento agotada. Por lo tanto, mi esposo y yo hablamos, y ambos la hemos bloqueado. No queremos más disculpas falsas. No queremos más justificaciones por sus acciones. No queremos nada de ella. Solo la queremos fuera de nuestras vidas. Lo bueno es que mi esposo habló con mi suegro sobre todo esto, y, afortunadamente, él entiende nuestra decisión. Nos dijo que aunque desearía que las cosas no hubieran llegado a este punto, respeta nuestra elección de cortar la relación con mi suegra y no interferirá. Honestamente, eso es todo lo que necesitábamos. Ahora vamos a intentar centrarnos en nosotros, en nuestra nueva vida juntos, y en rodearnos de las personas adecuadas, aquellas que realmente nos respetan y nos quieren. Actualización 3. Todos teníais razón. Mi suegra intentó presentarse en nuestra casa sin avisar. Sinceramente, sabía que no iba a dejar esto tan fácilmente, así que seguí vuestros consejos y ya había instalado cámaras alrededor de la casa, y dejadme deciros que fue la mejor decisión. Cuando apareció, ni siquiera me molesté en abrir la puerta. Simplemente me senté y observé a través de la cámara cómo perdía completamente la compostura. Gritó, chilló y golpeó la puerta intentando obligarme a enfrentarla. Era francamente hilarante, como ver a una niña pequeña haciendo una rabieta en medio de una tienda porque no consiguió el juguete que quería. Excepto que en este caso, la niña pequeña era una mujer adulta comportándose como una completa desquiciada. Contacté con mi esposo y mi suegro para hacerles saber lo que estaba ocurriendo. Mi suegro inmediatamente llamó a mi suegra y le dijo que se fuera a casa. Podía oírlos discutir a través de la cámara con ella gritándole como una loca. Sin embargo, finalmente se marchó. Probablemente porque mi suegro debió advertirle que si continuaba, no dudaría en llamar a la policía. Ahora mi esposo planea visitar a sus padres después del trabajo una última vez para dejarles completamente claro que no se les permite venir a nuestra casa nunca más. Sin llamadas, sin visitas sorpresa, nada. Esperemos que mi suegra finalmente entienda el mensaje esta vez, aunque sinceramente, no me sorprendería si intenta algo aún más ridículo a continuación.